Cuando todo se pierde, ¿dónde está Dios? ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se derrumba sin explicación? Que de un momento a otro todo aquello que amas y valoras parece escaparse de tus manos. Entonces te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de este dolor? Hoy quiero contarte la historia de un hombre que lo perdió todo: familia, salud, dinero. Job pasó de tener una vida bendecida y plena a enfrentar una oscuridad tan profunda que apenas podía entender por qué Dios lo había abandonado. Su dolor era inmenso, pero aún en el momento más oscuro, encontró la fortaleza para resistir. Nos sumergiremos en la experiencia de Job para descubrir juntos qué significa soportar el dolor cuando parece insostenible y cómo en medio de la soledad aprendió a encontrarse de nuevo con Dios. Esta es una historia de preguntas que nacen en los momentos más oscuros y de una fe que contra todo pronóstico se vuelve inquebrantable. Job era un hombre íntegro, respetado por su comunidad y conocido por su bondad y lealtad a Dios. No solo era bendecido con una gran familia y riquezas, sino que sus campos florecían y sus rebaños eran numerosos. Job vivía rodeado de abundancia, paz y amor, pero lo que lo distinguía no eran sus bienes, sino su corazón puro y su fe inquebrantable en Dios, que parecía bendecir cada rincón de su vida. Sin embargo, todo cambió de la noche a la mañana. En un giro que nadie habría imaginado, las pruebas llegaron como una tormenta implacable. Primero, perdió sus tierras y sus bienes. Luego, en un instante desgarrador, perdió a su familia. Y como si el dolor no fuera ya insoportable, una enfermedad se apoderó de su cuerpo, cubriéndolo de llagas y dejándolo en un sufrimiento tan extremo que lo único que quedaba era el silencio de su propia angustia. Job se encontraba solo, sumido en un abismo de dolor físico y emocional, donde cualquier otro habría renunciado. Pero Job no maldijo ni abandonó a Dios. En lugar de volverse amargo, su respuesta fue sorprendente. En medio de su soledad y pérdida, comenzó a cuestionarse profundamente y a buscar la sabiduría en su sufrimiento. Mientras su mundo se desmoronaba, su fe se volvió su única fortaleza, iniciando un viaje hacia una sabiduría más profunda y una conexión con Dios que sobrepasaba la comprensión humana. Aquí comienza la verdadera prueba de Job, el descubrimiento de una fe que resiste incluso cuando parece no haber respuesta. En los momentos de mayor oscuridad, cuando la tragedia había arrasado con todo lo que tenía, Job se aferró a su fe con una paciencia impresionante. No tenía respuestas, solo preguntas, pero aún así no maldijo a Dios ni dejó que la desesperación lo dominara. En vez de eso, Job dijo: «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Job 13:15. Esta declaración revela una fe que va más allá de lo que podemos comprender. Una fe que no depende de recibir algo a cambio, sino de una confianza total en Dios. Job nos enseña que la paciencia en tiempos de prueba no es resignarse, sino encontrar esperanza en medio de lo incomprensible, creyendo que a pesar de todo, Dios tiene un propósito. Job sabía que no podía entender todo lo que sucedía a su alrededor, pero también sabía que Dios veía mucho más allá. En su humildad, aceptó que su sabiduría humana era limitada frente a los planes de Dios. Aun cuando no tenía explicación para su sufrimiento, Job dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo me iré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Este acto de entrega, de reconocer que incluso en el dolor Dios tiene el control, nos enseña a aceptar la voluntad de Dios sin resentimientos. A veces, lo que más necesitamos no son respuestas, sino una fe humilde que confía en que Dios siempre ve el cuadro completo. En medio de su dolor, Job no dejó de hablar con Dios. Él se lamentó, cuestionó
y hasta expresó su confusión, pero nunca dejó de orar. En sus diálogos con Dios, Job encuentra consuelo y al final respuestas. Este proceso de oración constante le permitió mantenerse fuerte, recordándonos que la oración es un refugio poderoso. Incluso cuando no tenemos respuestas, la oración nos acerca a la paz y nos ayuda a ver más allá del dolor. Si alguna vez te has sentido solo en tu sufrimiento, sigue el ejemplo de Job. Abre tu corazón en oración. Quizás no obtengas todas las respuestas, pero encontrarás la fuerza para seguir adelante. Job nos recuerda que la paciencia, la humildad y la oración pueden transformar nuestros momentos más oscuros. Hoy, hagamos como él. Confiemos en Dios, incluso en nuestras pruebas, y pidámosle la sabiduría para encontrar esperanza donde parece no haberla. El sufrimiento es un misterio profundo que desde la perspectiva católica tiene el poder de transformarnos. A veces pensamos que cuando sufrimos, Dios está lejos, que nos ha abandonado. Pero el sufrimiento puede ser una herramienta de crecimiento, una oportunidad para acercarnos más a Él. En esos momentos oscuros, Dios trabaja en silencio, fortaleciendo nuestra fe y templando nuestro espíritu. Como dice San Pablo, porque la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. Santiago 1:3. Enfrentando el dolor, descubrimos una fortaleza que ni siquiera sabíamos que teníamos, y nuestra fe, como el oro en el fuego, se purifica. En la historia de Job, al final, vemos algo inesperado. Dios restaura todo lo que Job perdió y lo bendice aún más abundantemente que antes. Lo que Job recibió al final no fue solo una compensación material, sino una comprensión más profunda de Dios y de sí mismo. Él comprendió que su dolor tenía un propósito, y su fe inquebrantable fue recompensada. Job se dio cuenta de que, incluso en medio de la prueba más grande, Dios nunca lo había abandonado. Para nosotros, este es un mensaje poderoso. En los tiempos más oscuros, cuando parece que todo se ha perdido, si confiamos en Dios, hay una recompensa que supera nuestras expectativas. Puede ser en forma de paz, crecimiento espiritual o una fuerza renovada para enfrentar cualquier prueba. La historia de Job nos invita a ver el sufrimiento como una preparación para algo mayor, un recordatorio de que al final, Dios tiene un propósito para cada lágrima y cada dolor. Hoy hemos visto cómo Job, a través de la paciencia, la fe, la humildad y la oración, pudo resistir la prueba más difícil que un ser humano puede enfrentar. Su historia nos recuerda que el sufrimiento no es en vano. Es una herramienta para acercarnos a Dios y encontrar una fortaleza que solo Él puede dar. Te invito a que, cuando lleguen las pruebas, pienses en Job. Permite que su ejemplo te inspire a mantener la fe firme, a ser humilde y a orar siempre, aunque no comprendas el porqué de tus dificultades. Vamos a hacer juntos una breve oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en los momentos de dolor, danos la fuerza y la paciencia de Job. Ayúdanos a confiar en tu voluntad y a buscarte aún en la oscuridad, sabiendo que tú tienes un propósito para cada prueba. Amén. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la sabiduría de Job. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tus pensamientos en los comentarios. Regálame un me gusta y suscríbete para más contenido. Que la sabiduría de Job nos inspire a confiar siempre en Dios, incluso en las pruebas más difíciles. Nos vemos en el próximo video.